Bueno, vamos a ver lo que es parte, o más bien en sí, lo que es un día especial para el cristianismo, y damos gracias a Dios porque Dios nos permite celebrar esta parte en el tiempo. Y bueno, antes que nada somos muy agradecidos ver a familiares, bueno, no familiares, bueno, lo sentimos como familia, ya muchos años de conocer a la familia Tai, la familia de nuestro hermano Chi y Carmen Tai y su hijo, y ahora un acompañante que también viene con ellos. Es un honor, es una bendición, los conocemos de muchos años atrás y es un privilegio verlos y estar aquí con nosotros acompañados. Y a cada uno de ustedes también, igual Marilú, sus hijos, es una bendición a cada uno de ustedes y pues gracias a Dios por los que estamos aquí. Pero bueno, quiero ir directo a lo que venimos, ¿no? A escuchar la palabra de Dios. Me acompaña rápidamente a Hebreos capítulo 10, por favor, si es tan amable. En Hebreos capítulo 10, y si quiere hacer ejercicio conmigo, póngase de pie nuevamente. Ya que me paran, voy a la iglesia donde me paran, me sientan, me paran, me sientan. Bueno, es para que la sangre fluya, ¿no? Por lo menos un poco. Hebreos capítulo 10, versículo 12, y me voy a saltar al 14. La muerte de Jesús nos da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? La muerte de Jesús nos da la victoria, es el tema del día de hoy. Y Hebreos capítulo 10, versículo 12 y 14. No es que quiera omitir el 13, pero es simplemente por lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Ya llegó? ¿Ya llegaron ahí? Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cierra tus ojos. Padre, gracias te damos. Te pedimos y te rogamos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas en esta noche. Señor, queremos menguar para que tú crezcas, Señor. Usa este siervo inútil para que tu palabra sea la exposición a nuestros corazones, que nuestras vidas sean expuestas a tu palabra, Señor, con el amor y con la gracia, pero también con la confrontación con respecto a nuestros pecados. Pero también, Señor, aquella confrontación, aquello que traiga, Señor, aliento a nuestra alma, sustento a nuestra vida, Señor, para seguir adelante en lo que resta de nuestros días en esta tierra, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta tarde hagas la obra en nuestros corazones y que nos vayamos servidos, Señor, de tu palabra, para que tú seas el único glorificado, honrado y exaltado por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Ocupe su lugar, por favor. Híjole, creo que hoy es uno de los días, junto con Navidad, el más visitado en muchas iglesias, ¿verdad? Pero deberíamos de darle un verdadero significado a lo que es la Pascua. ¿Me cambio? Listo. Gracias, hermano. Gloria a Dios. ¿Me escucha bien ahí? ¿Estamos bien? Ok. El significado de la Pascua, según la Biblia, hermanos, y todo esto que voy a decir lo digo con todo respeto, sin ofender a nadie. Claro que aquí no es cuestión de señalar a nadie, pero el significado de la Pascua no es un turismo religioso. No es una excusa para desconectarte de todo, menos de nuestro pecado. Antes, al contrario, nos permite ser confrontados, que no fue un día común y corriente en aquellos tiempos. No es una tradición, o no debería ser una tradición vacía ni ritual sin sentido. Con esto quiero decir de que, pues si usted tiene el único día que tiene para vacacionar o irse y todo, resulta que es en la Pascua, usted hágalo, pero sea consciente de lo que estamos celebrando. Amén. O sea, no es cuestión de condenar a nadie, sino ser conscientes de que es más que una tradición y más que un ritual sin entendimiento. No es una película que ves una vez al año y luego te olvidas de ella, ¿no? Hoy en día en muchos lados, en muchas iglesias, como le digo, no es que esté mal, sino que entendamos el verdadero significado de la Pascua, donde se ponen, enormes pantallas para ver por una vez la pasión de Cristo, pero la pasión de Cristo, que a Cristo lo debemos de vivir todos los días. ¿Cuántos? Amén. Es todos los días esta parte. La Semana Santa, hermano, es una confrontación, ciertamente es o nos recuerda hacer mirar a la cruz que tú y yo merecíamos. Amén. Lo que tú y yo merecíamos por causa de nuestro pecado, porque éramos miserables pecadores, si no hubiera sido por Cristo.
Si no hubiera sido por Cristo en esa cruz del Calvario que suplió y tomó mi lugar, su gracia se emplea en nuestra vida con tan solo creer en su muerte y en su resurrección y en su preciosa sangre. Entender que no fue simbólica, eso nos lleva a ver y nos lleva a entender que fue un hecho real, sino que fue también necesaria y que no fueron solamente los clavos los que lo sostuvieron a Cristo, fue nuestro pecado, pero más que el pecado fue la obediencia al Padre a cumplir el propósito, a salvarnos de una condenación eterna. Amén. Es también recordar que el Hijo de Dios no murió para emocionar multitudes, lo que ahora sucede, ¿no? Ven a la iglesia para que te emocione, con luces, humo, música que te haga sentir que tenemos sentimientos y sí lloramos a veces, o sea, en el sentido, ¿no? Pero tenemos que tener en claro que lo que el Hijo de Dios vino a hacer y murió no fue para emocionarnos, sino para redimirnos como pecadores. Dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Segunda de Corintios 3:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Millones de personas hoy celebran cada año este evento que ciertamente todos decimos que dividió el antes y después de Cristo. ¿Sale? Muy pocos se detienen a preguntarse hoy en día si lo que hacen es realmente es algo que debemos de hacerlo o no debemos de hacerlo. Estas procesiones, tradiciones y a unos que los llevan hasta el límite, hermano. Si ha visto usted en la televisión, en reportajes, que la celebración de Semana Santa los llevan hasta el límite. Hay algunos lugares que no comen carne por 40 días. ¿Sí o no? Muchos salimos de esos lugares, pero después de los 40 días, ¿qué creen? Volvemos a lo mismo. Como el puerco vuelve a revolcarse en el lodo, ¿no? O como el perro que vuelve a comer su propio. Es tremendo, porque no entendemos el verdadero significado de procesión, de lo que es la Semana Santa, y se llevan procesiones, tradiciones y hasta rituales. Pero ¿dónde aparece todo esto en la Escritura? Bien lo puede decir Marcos en capítulo 7, versículo 8. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a tradiciones de los hombres. Y aquí es donde puede entrar de que no, si tú te vas de vacaciones en Semana Santa, vas a entrar en maldición. Imagínense, ¿no? Todo como si fuera eso, o no, si tú pecas en esa semana, o si tú, bueno, pues ¿quién no peca, hermano? ¿No? ¿O hay alguien que aquí esté libre de pecado? ¿No? O sea, nos hemos llevado lo que es el ritualismo, las ideas humanas, y aquí es donde podemos ponernos un poco serio, porque una cosa es recordar la muerte de Cristo, y otra muy diferente, hermanos, es en entender lo que realmente significa. ¿Qué significa la muerte de Cristo para ti? ¿Te has puesto a pensar un momento? ¿Qué es lo que la muerte de Cristo significa para nosotros como cristianos, como discípulos, como creyentes? Hoy muchos pueden creer en Dios, pero no obedecen y no siguen las pisadas de Cristo. No se trata de un solo día, no se trata de una costumbre, se trata de un sacrificio real. Jesús no murió para que lo recordaran una vez al año, o bueno, déjenme exagerar, 2 veces. Cuando viene el 24, cuando nació. Ciertamente hubo un hecho, tuvo que haber un nacimiento, y todos creemos que Jesús nació en carne, ¿no? Si no estuviéramos, bueno, pues qué onda, ¿no? O sea, vino Jesús en carne, vivió entre nosotros o entre la humanidad, se hizo carne, siendo Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, pero el hecho fue de que todo mundo nace, ¿o no? Todo mundo nace. Pero no todo mundo muere como Jesús murió, y mucho menos resucitar al tercer día como Él mismo lo dijo. A ese Dios glorificamos, a ese Cristo exaltamos, a ese Cristo recordamos y deseamos ser como Él cada día. ¿Cuántos dicen amén? Muchos hoy se quedan plenamente con la pura tradición, y que si no hacen esto, que porque esto, y porque si no esto, y porque si no aquello me va a ir mal, o yo no sé. Pero perdemos el verdadero objetivo de la verdad, porque Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, cuando dice Jesús, nadie viene al Padre, es que nadie viene al Padre, si no es por Él. Amén. Y ahora la pregunta es, ¿tú qué vives? ¿Tú y yo qué vivimos? ¿Vivimos una tradición o vives tú o deseas vivir una relación real con Dios? ¿Qué anhelas?
Se ha visto que el cristianismo, muchos les echamos a la religión popular que donde venimos, pero en el cristianismo se está volviendo igual, pura tradición. Venimos a la iglesia por tradición, pero seguimos viviendo afuera como querramos. Seguir hablando como el mundo habla, seguir viviendo como el mundo vive. Y la palabra de Dios no ha hecho en nosotros eso en nuestra vida. ¿Cómo vives tú? ¿Un cristiano tradicional o un verdadero cristiano que mantiene una relación con Dios? El Dios que te dice, no, por ahí no vayas. Ten cuidado con aquello, pero a veces lo ignoramos. Se conoce como la Pascua, hermano, o día de la Pascua, el domingo de resurrección, ciertamente. La Pascua es la celebración cristiana anual. Se le puede decir, como les decía al principio, debería ser importante para nosotros. Pues ese día se celebra que Jesús venció a la muerte y resucitó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es la promesa que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Amén. Y es más, no solamente eso, nosotros vivimos, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, no, Dios reprenda la muerte. No, yo me pongo a pensar, ¿por qué Jesús no reprendió la muerte? Porque era necesario que el Cordero tenía que morir por amor a nosotros. ¿No? Pablo entendía esta parte que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir era ganancia. Era ganancia. Para el pueblo cristiano el día de la Pascua o domingo de resurrección significa o debe de significar para nosotros una victoria, la vida eterna y la salvación, porque Jesús murió y Jesús mismo resucitó. Jesús venció a la muerte. ¿Le puedes dar una ofrenda de palmas al Señor? Hermanos, Jesús, déjame decirte esto, Jesús sigue vivo. Jesús sigue en medio de su pueblo. Jesús sigue vigente. Su sangre sigue siendo esa sangre carmesí que lava y perdona pecados. Si uno los confiesa, si uno tiene la humildad para reconocer tu pecado, Jesucristo mismo es esa garantía, es esa promesa de que Él nos perdonará. El problema es que cuando la iglesia sea levantada, ahí es donde va a pasar el asunto, pero no vamos a hablar acerca del rapto para que no se me vayan. Él se levantó al tercer día y gracias a su resurrección, todos los que ponen su fe en Él recibirán la salvación. ¿Cuántos la han recibido? Y es por fe, no es por obras. Ahora hacemos obras y demostramos de aquello que nos salvó. Y ha dejado obras, ha dejado un camino para que ese camino lo sigamos. Un camino de consagración, un camino de santificación. Y por eso el mundo ya no nos conoce. Si el mundo todavía te huele y decía alguien por ahí muy conocido hace mucho tiempo y decía, esa carne quiere carne. Y si olemos a carne, hermanos, deberemos de no venir a un pastor o a un consejero, nosotros examinarnos a nosotros mismos y debemos de oler a Cristo, a su Espíritu Santo. Bueno, aunque algunos podemos oler bien exteriormente, pero Dios mira el corazón. Amén. Él sigue vivo. Todos los que ponen su fe en Él reciben la salvación y una liberación espiritual del poder del pecado. Y pueden tener la certeza de que vivirán con Él por la eternidad. ¿Cuántos esperan eso? Vivir con Él por la eternidad. Fíjense que en el idioma original, el Pesaj, lo que significa el salto o el paso, es la palabra alude directamente a la historia del origen de la Pascua. Y ustedes lo pueden ver en el Antiguo Testamento. Esta nos habla sobre el momento en el que la muerte, muchos han escuchado, muchos han visto las series o películas de Moisés. Levanten la mano quien no la ha visto. Si no, para ahorita ponérsela y evangelizarlo. No se crea. No, sino que nos habla en el momento cuando la muerte pasó por alto. ¿Se acuerdan cuando pusieron la sangre del corderito en los postes de los hogares? Del que creyera que iba a pasar el ángel de la muerte. Y cuando Dios dijo que iba a ser, Dios cumple. Dios cumple. Y esto parecía algo terrorífico. Algo que dice, ay, pero qué Dios tan más. Es que Dios es Dios, hermano. Ahora sí que échate un ajedrez con Dios, no le vamos a ganar. A los que les gustan el ajedrez, no le van a ganar. Dios es un Dios celoso, santo, pero también es un Dios que cuida a su pueblo.
Él pasó por alto, Él saltó las viviendas de los israelitas, de los que creyeron, marcadas por la sangre del Cordero. Ese es a corto rasgo la historia. Para nosotros, para ti, para mí, di conmigo, para mí. Ahora, aquí viene la fe, aquí entra tu fe. Yo no puedo hacer nada, ni siquiera yo puedo hacer tanto por mis hijos, porque la salvación es individual. Qué padre sería que fuera por familia, ¿no? O por nación. Bueno, para nosotros hoy la muerte de Jesús en la cruz, su sacrificio, precio de sangre, ha sido suficiente. No hay nada que le podamos añadir a la salvación para limpiarnos y borrar nuestros pecados. Qué milagro, hermano. Qué milagro. Fíjense que a muchos esperamos muchos milagros, pero el milagro que tú y yo estamos viviendo es el que Jesús nos haya salvado de la muerte eterna. Amén. Muchos esperan, Señor, dame mi milagro, que sea más guapo. Ay, ¿no te conformas, hijo? Ay, no se crea. Imagínate, no, o sea, no, va más que eso. Por eso le digo, recordar, hacer memoria de la Pascua va mucho más que un ritual, va mucho más que una costumbre, va mucho más que a lo mejor venir a la iglesia. Venimos porque, bueno, nos congregamos en el primer día de la semana y venimos y todo, pero tenemos que entenderlo mucho más allá que eso, porque es una asamblea que Dios llamó a estar separados del mundo para honra y gloria de su Hijo. Contrario al tiempo del Antiguo Testamento, hoy no tenemos que sacrificar corderos, imagínense, hermano, ¿no? Delante de Dios, Jesús, el Cordero de Dios, hizo la obra completa para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si vuelve conmigo y podemos entender Hebreos capítulo, el que leímos ahorita, capítulo 10, versículo 12. Si ustedes lo ven, es muy explícito lo que Pablo dice, ¿no? Y bueno, algunos dicen que es Pablo, algunos dicen que no fue Pablo, pero lo que dice el versículo 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, diga conmigo, pero Cristo. ¿Quién? Cristo, habiendo ofrecido. Aquí no dice que lo obligaron. Aquí no dice de que, bueno, haciendo un trueque. Aquí dice que él mismo, habiendo ofrecido, él mismo se dio a sí mismo una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Entiendes esa palabra? Bueno, la palabra aquí no es una perfección, no es una parte en la cual te digas, ya ves, bueno, tú eres cristiano, debes de ser perfectos. No, sino que va en un aumento. Sino que Dios nos ve por la sangre de Dios, no nos ve a nosotros, porque si nos ve a nosotros, hermano, híjole, ¿no? Salimos debiendo, si no ve el sacrificio de su Hijo en nosotros. ¿A quién queremos reflejar? A Cristo. ¿Cuál es tu meta? ¿Ser igual a Cristo? ¿Ser igual a mami o papi? No, hermano, pues no. O sea, a veces le decimos a nuestros hijos, no, pues mira, ¿qué no ves cómo yo hago las cosas? Está bien, es por dar un ejemplo, pero debemos llevar a nuestros hijos o a la gente que vean a Cristo en nosotros. Por eso es que ya el mundo no nos conoce. Pero si nos identificamos con el mundo y el mundo se identifica con nosotros, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Amén. Oh, tú hablas igual que yo. Tú dices las mismas malas palabras que yo. Tú eres como yo. No, el cristiano tiene que cambiar esa manera. Tú piensas igual que yo. No, pues este patrón ya me tiene hasta No, pues tú y yo vamos a robarle horas. Y ahí estás pensando igual que ¿quién? Que los del mundo. Pero el mundo ya no nos conoce. Amén, iglesia. Debemos de ir poco a poco. El que todavía no entiende, déjenlo. El que tiene un año de recién convertido. Pero la muerte de Jesús en la cruz, hermano, la muerte de Jesús, su sacrificio, al diferencia al tiempo antiguo, hizo él partió la historia en dos. El Cordero de Dios, él hizo la obra completa por nosotros. Como mencionamos en nuestro texto de introducción, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre, pero Jesucristo le ofreció a Dios dice otra versión, dice así, fíjense, esta versión es lengua actual, pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre, y así nos perdonó nuestros pecados, Luego se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Por qué?
Con un solo sacrificio, Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. ¿Cómo la ven? No es que yo elegí el cristianismo, Dios nos llamó, hermanos. Porque tú y yo no andábamos buscando vivir una vida santa, menos. ¿O sí? No, es que yo escogí. Yo vine no. Si entendemos esta parte, es que Él nos amó a nosotros primero. Amén. Y nos llama. Y ahora, claro que debe de haber una respuesta. Tuvo que haber una respuesta. Porque a Israel le dijo, elige entre la vida y la muerte. Pero el que hace el llamado, ¿quién es? Primero, el que nos busca, ¿quién es? Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Tú y yo andábamos perdidos. Ahorita es muy difícil que te pierdas en el GPS, ¿va? Y aún así la mujer que te habla ahí a veces te lleva por otro lado. Una vez fuimos a Little Rock, hermano, mi esposa y yo y mis hijos. Y bueno, ya desde ese tiempo mi esposa ya no es copiloto. Dije, no, ni le hacemos caso a la del teléfono y pues no. Pero se nos hizo curioso de que 3 veces pusimos la dirección o 2, aquí están mis hijos, no me acuerdo, y nos llevó al mismo lote baldío y nosotros dijimos, el pastor Sergio tiene un lote baldío, a lo mejor aquí vienen a montar el tabernáculo. No, era en otro lado y dijimos, no, pues es para otro lado y hasta que dijimos, mi hija, creo que Amy me dijo, busco en otra aplicación y ya nos llevó. Aún así todavía la IA falla, ¿verdad? Pero bueno, sea Dios bendito. Gracias a Él, hermano, podemos vivir con la esperanza de la vida eterna. ¿Gracias a quién? A Cristo. Esto es lo que celebramos y hacemos memoria en el día de Pascua. No solo en este día en específico, hermanos, que sea, sino que cada día deberíamos de vivir nuestra Pascua, recordando siempre lo que Jesucristo hizo por nosotros. Que nunca se nos olvide. Por eso es que a veces como cristianos como que se nos va regacho el wifi. Y ¿qué día vivo? Ya no sé, ¿seré cristiano o no, Señor? Y decimos, bueno, ¿somos o no somos? Dice Romanos capítulo 6, si quiere acompañarme a Romanos capítulo 6. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Roma y le dice así, fíjense qué tremendo lo que le dice Pablo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Si yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, pues viviremos con Él para siempre. No fue cualquier cosa, como ahora nos dicen, ¿no? Mira, hermano, he oído tantas, ¿cómo se llama? Tantas historias de novios, parejas, de que dice, ¿sabes qué? Mujer, se ponen a platicar y todo, voy a ir al norte para poner una casa para ti, para mí, todo. Y se olvidaron de la casa y se olvidaron de la familia. Jesucristo no es así. Él dijo, voy a preparar moradas para ustedes y Él volverá y nos llevará a esas moradas eternas. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no es como nosotros, que mentimos, que engañamos, que con cualquier cosita hablo como hombre y hablo como persona que también tienes debilidades, que también todos los días luchamos, que cualquier cosita que el mundo nos ofrece, se nos va la onda. Y no de David, ¿no? Dice Romanos 6, 8 al 11, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Va conmigo en el 11? Así también vosotros, así también ¿quién? Diga, yo mismo, así también yo, porque estoy con Cristo. Mi vida, mi alma está escondida en Cristo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Jesús. Para darle un pequeño contexto del origen de la Pascua, encontramos que en la historia de la primera Pascua en el Antiguo Testamento está en el capítulo 12 del Éxodo. Usted la ha leído y no lo voy a llevar a que la lea ahorita. Pero el pueblo judío vivía esclavizado en una nación, que era Egipto. Dios levanta a un hombre como libertador, un tipo de Cristo que es llamado Moisés, como libertador del pueblo. Pero el faraón de Egipto no le parecía muy buena idea dejar marchar a los israelitas. Egipto tipifica el pecado. El pecado no te va a dejar hacer lo que Dios quiere que hagas, vivir una vida santa. El pecado se te aferra, es como un chupasangre
y te quiere absorber hasta lo. Tú dices, ya voy a dejar de pecar, ya voy a dejar de decir maldiciones, ya voy a dejar de escuchar música tal y todo. Y no. Por muy que hayas nacido en cuna cristiana, por muy que hayas nacido, siempre el pecado está presente cada uno de nuestros días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen así es? Cada uno. Pero bendito Cristo que murió por nosotros. Y Él venció el poder del pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, así como el faraón se enseñoraba del pueblo de Israel. Y Egipto estaba enseñoreado y que eran esclavos de Egipto. Ya que eran muchos y muchos trabajadores en el pueblo de Israel. Cómo el faraón se resistía a liberar al pueblo judío a pesar de la insistencia de Moisés. Dios envió ¿cuántas plagas? 10. Pero la 10ª plaga fue la más dura, ¿o no? ¿Sabe qué, hermanos? Si esto lo llevo a una simbología personal y puede ser así, no puede ser así. Como cristianos a veces estamos aferrados al pecado y decimos ser cristianos y estamos embriagados en el pecado. Viene una plaguita por ahí, viene 2 plaguitas por ahí, viene 3 plaguitas por ahí, viene lo que sea y estamos obstinados en seguir pecando. Si somos hijos, dice que Dios ama y disciplina a aquel que tiene por hijo, ¿no? Hello, ¿estamos aquí? Sigue empecinado en tu pecado. Que Dios, si te ama, Dios te va a dar. Y espera que no sea uno de las últimas plagas. No, eso ya no aplica para nosotros. Ciertamente Dios tiene misericordia de su gracia, pero a veces también nosotros somos desobedientes. Fue lo que marcó el inicio de una celebración de Pascua en aquel tiempo. Dios le dijo que en ese mes marcaría el inicio de algo importante para el pueblo de Israel y les dio unas instrucciones. Cada familia debía tomar un cordero y un cabrito de 1 año y sin defecto. Hermano, y cuando Dios da instrucciones, y creo que la palabra de Dios nos da las instrucciones perfectas si quieres llegar al cielo. Amén. Número 1, tener fe. Y tú dices, ¿es todo? Pues es que es la fe en Cristo Jesús. Él lo hizo todo. Pero también en la Biblia nos habla en Gálatas, en Efesios, Romanos, vivir una vida santa, piadosa, delante de Dios, santificándonos, consagrándonos cada día. Y cuando vemos esto, el día 14 del mes, todos deberían sacrificar un animal, seguir las órdenes. Yo creo que hasta el día de hoy, es mi convicción, así como Dios le dijo a Moisés, levantarás un tabernáculo y lo harás en el desierto. Y las medidas son, la vez pasada estaba hablando con mi esposa acerca de eso y me decía, César, es tremendo las medidas que Dios le dio. Y fíjense, no solamente eso, por eso es la asamblea, ¿no? De que lo que hacemos aquí en este lugar, venimos, llegamos temprano, ponemos esto, ponemos el otro, salimos, recogemos y todo. Y esto se me viene a lo que es el tabernáculo cuando estaban en el desierto. Y dice César, y cuando se movían para otro lado, cuando la presencia de Dios decía, hay que irnos, hay que movernos. ¿Saben el trabajo que era? Quitar las estacas y todo eso, las lonas y mover todo lo que había en el tabernáculo, todo lo que había en el lugar santísimo, en el lugar santo. ¿Se imagina usted? No creo. Era demasiado. Usted lo puede leer ahí en el Éxodo y tú dices, todo esto hacía Israel porque Dios así lo había estipulado, así lo había dicho. Entonces cuando vemos esto decimos, eso distinguiría estas partes, la sangre del animal en ese momento de la Pascua sacrificado le debían untar en los postes o en los linteles de la puerta. Eso va a distinguir a los hogares de los israelitas que confían en las promesas de liberación de parte de Dios. Comerían el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Eso, las instrucciones, ¿quién las dio? Dios. Dice, eso lo puede leer usted en Éxodo capítulo 12, versículo 11 al 14. Y así fue la celebración de la primera Pascua. Pero ahora, la Pascua cristiana. Los últimos días de Jesús, hombres sobre la tierra, fueron precisamente durante la celebración de la fiesta de los panes. Qué casualidad, ¿no? O yo diría, qué diosidencia que en la mera Pascua Cristo ofreciera su vida. ¿Te has puesto a pensar? ¿Y por qué los que tenían la Torá y tenían todo no lo vieron, hermano? Lo condenaron.
Y es tremendo. Hoy en día nosotros decimos tener la palabra profética más segura, pero aún así seguimos ofendiendo al Señor Jesucristo. ¿Te has puesto a pensar? En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestras actitudes. Es más, en lo más tremendo de todo hombre, de todo ser humano, qué ególatras somos. Qué ególatras somos. Y eso es algo tremendo que ha existido. Y eso desciende no de Dios. Eso desciende del mismito infierno con Satanás. Satanás fue un ególatra que quiso ser igual a Dios. Nosotros no lo expresamos así, porque venimos, levantamos las manos, cantamos y todo, pero allá afuera en nuestro hogar estamos siendo más egoístas que cualquier otra persona. Es más, le decimos a Satanás, quítate que ahí te voy, conociendo la palabra. Dios nos ayude. En la última cena de Pascua, con sus discípulos, Jesús instituyó algo, lo que vamos a celebrar el día de hoy. ¿Qué instituyó? La Santa Cena, ¿no? O la última cena, la cena del Señor. Durante su última cena Jesús compartió el pan y el vino ¿con quién? Con sus discípulos. Si usted me acompaña a Lucas capítulo 22, 14 al 20, fíjese lo que dice. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Versículo 16, Lucas 22, 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Puedes entender esa parte? ¿Puedes entender la promesa, la convicción, lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos? No volveremos a comer más juntos hasta que se cumpla en el reino de Dios. Allá donde yo voy, donde ustedes aún no pueden estar, pero allá voy a estar esperándolos, vendré. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Esto es gracia, hermano. Amén. Si tú no lo quieres tomar de esa manera, no sé cómo veas el cristianismo. No sé cómo veas aquel que podamos decir un discípulo, un seguidor de Jesús, de que esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Cuán grande amor dio nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí. Amén. Para perdonar y salvar nuestras almas que iban derecho, y algunos todavía siguen yendo derecho al infierno, pero somos tan egoístas que no compartimos el mensaje del evangelio. ¿Qué estamos esperando? ¿Que venga un ángel del cielo? Dios nos dio el privilegio a nosotros, hermano. Los ángeles, deseando poder compartir las buenas nuevas, nos los dio a ti y a mí. Amén. Es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Difícil, ¿por qué? Porque tenemos que romper la barrera de nuestro ego. Jesús avisó a sus discípulos de que se entregaría voluntariamente. Al morir en la cruz por ellos y su sangre sería derramada, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo simbolizaba el cordero que habían comido cientos de años atrás durante la Pascua por muchas y muchas generaciones. Y su sangre, la sangre que había untado los israelitas en los dinteles de Egipto para que sus primogénitos no murieran, así como la sangre del cordero pascual, evitó que murieran físicamente los hijos del pueblo de Israel. Me atrevo a veces, y Dios, no lo digo como algo doctrinario ni nada, pero a veces me pongo a pensar: ¿habrá habido algún israelita que no haya creído? ¿Te pones a pensar? ¿Habrá habido algún israelita que dijo: no, ¿para qué? ¿Para qué? No, yo no creo en ese Moisés, que para qué y todo, después de haber visto los milagros. ¿Sabe? Puede ser, puede que no, no lo dice la Biblia, pero dice la Biblia que todo, para que lo hicieran, Jesús no se quedó muerto. Viendo en esta parte de la historia, porque ahora podemos ver de que solo tienes que creer en Jesús y seguir a Jesús, porque nadie viene al Padre si no es por Él. Y aún así seguimos dudando. Aún así seguimos teniendo temores a lo que la gente o el mundo o las leyes terrenales nos puedan hacer. Cuando hay una ley que vive en nosotros que es
incorruptible, que es una ley del reino de Dios. Amén. Jesús no se quedó muerto, Él resucitó al tercer día. Y gracias a esa resurrección, sus hijos, tú y yo, recibimos la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que se celebra con la Pascua o en la Pascua, que Jesús muere por nuestros pecados, por nuestros pecados en la cruz del Calvario y nos libra de esa muerte eterna. Por eso es que someter toda nuestra vida a la palabra de Dios, al evangelio, no es cristianismo radical. ¿Me explico? Ay, mira, es que tu cristianismo es bien radical. No, debería de ser un cristianismo simplemente básico y puro, como los primeros discípulos. ¿Me explico? Es que ahora radical es de que, no, pues mira, yo soy un cristiano radical. ¿Y cómo lo interpretan ahora? Su vestimenta, su forma de verse por fuera, cómo predican. Ahora hasta predican hasta con malas palabras. Le hablan al pueblo insultándolo. ¿Y sabe qué? Hay iglesias llenas así. Digo, bueno, pues qué tremendo, ¿no? Pero nuestro cristianismo debería ser bien básico y puro. Gracias a esa muerte y su resurrección, todos los que nos ponemos o todos los que ponemos nuestra fe, podemos vivir con esperanza y con la certeza de la vida eterna. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no voy a venir a decir, hermanos, tuve un sueño y vi el reino y de repente el Señor me bajó al infierno. Pues no, pues ya está escrito, ¿para qué añadirle más? ¿Está? ¿Para qué añadirle más si ya está escrito? Pero bueno, algunos Dios los lleva y digo, ¿sabes qué? Cuando viene alguien así, no, que el Señor me lleva y me vi las almas que estaban perdidas y la tuya. Y digo, si alguien ve a Cristo cara a cara, digo, y no caímos tendidos al piso porque su gloria es tremenda, ¿no? Gracias a su muerte y su resurrección, tenemos la vida eterna. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice el apóstol Pedro así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ok, aquí hago una pregunta para los egoístas o ególatras. Aquí no hay, ¿va? Todos los que están conectados, pues. ¿Cómo era nuestra vida antes de venir a Cristo? Vana manera de vivir. Nuestra vida era vana. No, Dios te reprenda, pastor. No, mi vida era muy buena, mucho mejor. Y yo me pongo a ver a Pablo y digo, no, por la vida de Pablo antes de venir a Cristo, qué tremendo, perseguía a cristianos, ¿verdad? Y crujía sus dientes cuando Esteban estaba, Padre, perdónalos, porque no saben, imitando a Cristo, ¿no? Es como que, ay, qué, no hombre, qué escena. Hay algunos que dicen, a mí me hubiera gustado vivir en aquel tiempo, ¿cómo? ¿Como mundano o como cristiano? No, pues mejor ahorita. ¿Verdad? Estaba más suave, ¿no? Los primeros 300 años fue tremendo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean. ¿En dónde deben estar fundada nuestra fe? Nuestra esperanza en Dios y nuestro amor en Dios. La resurrección de Jesús, hermano, ha sido el milagro más grande de la historia. Y por ende su resurrección es al habernos nosotros rescatado de la muerte en el infierno. Vaya milagro, amén. Este glorioso evento es central para el cristianismo, siempre lo será, y representará el triunfo de Cristo sobre la muerte y el pecado en nuestras vidas. El evangelio relata que después de ser crucificado y muerto y sepultado, Jesús resucitó al tercer día. Fueron muchos los testigos oculares de la resurrección de Jesús, ciertamente. Y su resurrección confirma lo que él mismo y otros profetas habían predicho de él.
Por medio de la resurrección de Jesús, el cristianismo o los cristianos tuvieron y tienen pruebas muy claras e inanegables de que Él es el Hijo de Dios. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Jesús es tu Señor? Vive para Él. Da tu vida para Él. Entrega tu matrimonio, entrega tu vida, entrega tu ego, entrega todo, entrega tu pecado a Cristo y verás las cosas que Cristo, con su poder del Evangelio, porque el poder del el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero para guiar nuestras vidas a los pies de Cristo. Y con esto voy a terminar. 3 lecciones con respecto a principales de la resurrección de Cristo. Es la prueba de que Jesús dijo la verdad, porque Él es la verdad. Amén. Desafiando la lógica natural de la vida humana, Jesús resucitó después de haber estado muerto. ¿Cuántos días? 3, queda claro. Él había profetizado esto a todos los que Él había conversado y había predicado antes de que esto sucediera. Y de manera gloriosa, por su poder infinito, Jesús venció a la muerte y volvió a la vida. Todo esto se nos muestra y se nos enseña que Él es la verdad y todo lo que dijo es verdad, y Él es fiel y justo para corroborarlo y para que esto así sea. Su resurrección, hermanos, prueba su grandeza, pero su fidelidad. Amén. Mira, hermano, una de las cosas, no sé ustedes cuántos hayan visto este lanzamiento que hubo, Artemis 2. ¿Lo han visto? ¿Algunos han seguido YouTube o todo esto? La NASA lanzó una nave y todo. Yo le digo a mi esposa, ¿cómo no me apunté para irme con ellos? A mí me encanta, hermano, me encanta. Fascinado estoy cuando veo las imágenes. Y yo digo, oye, al ver las imágenes, ¿dónde quedan los que dicen que la Tierra es plana? Y digo, ¿qué más evidencia de ver? Y la inmensidad de vivir en un globo terráqueo todos juntos y que 4 personas salgan. Y digo, no me asombro del cohete, hermano, me asombro de lo infinito que es Dios. Amén. Ver la luna, ver las estrellas todavía siguiendo brillando, ver la capa de ozono. Digo, Dios es perfecto. Dios nos puso en un lugar donde Él no lo hizo para usted y para mí. Que Dios ahora con lo que Él vino, o sea, cuando yo veo este globo terráqueo, digo, aquí vino a habitar entre nosotros el Dios de gloria, el Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Te imaginas? Su muerte ha sido ha sido derrotada por este Dios omnipotente. La palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es, en Romanos 6:23, pero Jesús nunca pecó. ¿Sí sabías eso, va? Jesús nunca pecó como tú, ni como yo. Por tanto, no podía permanecer muerto. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús fue suficiente y eficaz para perdonar mi pecado y tus pecados. Amén. Así es. Siendo Él el inocente, el tomar el lugar de los pecadores, Jesús recibió la culpa y el castigo de los que confían en Él. ¿Cuántos confían en Jesús? De esta manera Él recibió el castigo que merecía yo, pero también me ha justificado y me ha liberado y liberó a sus discípulos y a todos los que creen en Él de sus castigos futuros y sus justos juicios. ¿De qué nos ha librado el Señor? No permaneció muerto porque la muerte no pudo detener al autor de la vida. ¿Qué tal? Cristo, el autor de vida. Él venció la muerte y ahora está con el Padre. Y esto significa que la muerte ha perdido su poder, pero Jesús mostró que la muerte no es tu fin. La muerte es simplemente un salto para llegar a la presencia del Padre, a esa vida eterna con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, esa esperanza para los que creen. La resurrección, hermano, de Jesús trae esperanza viva y real. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es mi esperanza. Si mi esposa se me adelanta, yo no voy a estar de que ya te voy a ver, honey money, o honey bunny, como digan. No, mi esperanza, mi fe es que voy a llegar a la presencia de mi Señor Jesucristo. Esa debe de ser mi esperanza, mi fe. Además de permitir a los cristianos vivir por la fe a través del Espíritu Santo,
La resurrección de Jesús también otorga poder contra el dominio del pecado. La resurrección de Jesús disipa nuestra desesperación y miedo al futuro. ¿Qué tal? Ay, es que ya viene el Agenda 2030. Y cuando salga Mr. Trump, ¿quién va a venir? Pues mientras no sea un parecido a Don Nerón de aquellos tiempos, pues todo nos va a estar bien. Pero ¿y si sí? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a esconder? Pues nos vamos a la luna. Pues si no nos podemos esconder, hermano, porque donde quiera nos van a encontrar. La resurrección de Jesús disipa todo esto. Así como Jesús resucitó, nosotros también podemos vivir libres de la oscuridad, del mal y resucitar en ese futuro eterno con Cristo. Jesús prometió vida eterna a todo aquel que cree en Él. La muerte ya no es motivo de desesperarnos, aunque ciertamente muchos podemos o tenemos ciertos tipos de temorcillos por ahí, pero cuando seamos confrontados y enfrentados en esta situación, estamos escondidos en los brazos y en las manos de Jesús. En Jesús podemos recibir vida, una vida nueva. Así que si tenemos esto como cristianismo, sabemos que Jesús aún tiene el poder para hacer personas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo? Nueva criatura es. Las cosas, el problema es que nosotros estamos tan aferrados a las cosas viejas, tan aferrados. Lo que me hicieron, lo que pasé, loco voy a quedar, hermano. Debido a que Él resucitó y vive, podemos creer en un mañana lleno de paz en su presencia. Amén. Termino. Hebreos capítulo 1, versículo 9 al 11. Si usted me puede acompañar. Es parte, sé que usted ha escuchado, si yo me pongo a contar los años de cristianismo que yo llevo, han sido más de 100 mensajes de Pascua. Más de 100, me imagino. Pero Hebreos capítulo 1, versículo 9 al 11 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, es cuando Jesús, Hechos 1, 9, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Ciertamente ellos lo vivieron a Jesús, usted y yo no. Más bienaventurados somos nosotros porque no hemos visto, pero hemos creído al mensaje del Evangelio, que es poder de Dios. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, hablando de Jesús, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Se imaginan esa imagen, ese cuadro? Estoy seguro que hoy muchos en día nos postraríamos a los ángeles. Que nos vamos con cada predicación o con cada pastor de que, ay, no, este tiene la unción. Y todo eso. Y dice que estaban dos varones con vestidura blanca, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hermanos, Jesús va a venir. No sé si tú lo estés esperando o no. Yo no sé si nuestra vida en el cual de que nos dé igual, amanezca el día de mañana y decimos: vamos a seguir pecando, vamos a seguir haciendo esto, comamos y bebamos. Que de todas maneras ya Jesús se tardó. Hace más de 2000 años se está predicando de que Cristo viene, pero Cristo viene pronto. Entre más yo veo el hombre que quiere alcanzar tantas cosas, que quiere lunizar, no sé si se diga así, la luna, llegar y colonizar, la luna, digo, ¿hasta dónde la mentalidad del hombre quiere llegar? ¿Se acuerdan de Babel? Digo, siempre, ¿no? Queriendo llegar allá. Pero sépase algo, que Cristo viene pronto. Ahora, ¿cómo están nuestras vestiduras? Que nuestras vestiduras estén siempre con la sangre de Cristo. Que el Espíritu Santo en nosotros, el Señor conoce su iglesia. Mira, aquí nosotros todos estamos guapos, bonitos, parecemos cristianos, cantamos, brincamos, lloramos, levantamos nuestras manos. Es excelente, perfecto. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo
bajo el sello, Él sabe los que son de Dios. Él conoce a los suyos. Y a veces nos tenemos que humillar para decir: Señor, perdóname. De esos pecados que me son ocultos, decía el salmista David, házmelos ver, porque a lo mejor te estoy ofendiendo y no me he dado cuenta. No, pero es que en tu iglesia solamente te predican del pecado y de la sangre de Cristo y todo. Es que es lo que nos muestra, hermano. Es lo que nos deja ver el sacrificio de Cristo. Sin sacrificio no hubiera habido perdón ni salvación, perdón de pecados, ni mucho menos el boleto principal, por decirlo de alguna manera, para entrar al cielo o para entrar a la presencia con el Señor Jesús. Amén. Medite cada vez que no sea un día de Pascua, que no sea un día de Navidad, que si nació en diciembre o no nació en diciembre no es el punto. El punto es que nació. Y que la Pascua, el objetivo es de que Él murió y resucitó al tercer día. Por amor a ti, por amor al Padre, en obediencia al Padre. Y se acuerdan cuando Jesús habló y dijo: Padre, si quieres, si puedes, Padre, pasa de mí esta copa. Y parecía ahí algo genial lo que Jesús estaba pidiendo. A veces nosotros, tú y yo, estamos pasando por problemas, y a veces Dios nos quiere confrontar en esos problemas, circunstancias, y tú dices: ya pasa de mí esto. Cuando decimos: Padre, en medio de mi problema, de mi circunstancia, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Amén. Piénselo. Que no sea solamente una Pascua más, un día de resurrección más, sino que aquel que murió y resucitó viva en nosotros para dar vida y compartir la palabra con alguien más. Amén, iglesia. ¿Por qué no se pone de pie un momento? No sé si por ahí esté mi esposa o si le puedan. ¿Sí? Le voy a invitar que medite con respecto a lo que es la parte de la muerte de Jesús y su resurrección. Que no simplemente sea un momento de emoción, un momento de es que recordar la Pascua me hace estremecer. Que vivamos todos los días la Pascua del Señor. Amén. Que vivamos todos los días recordando que Cristo vino y murió por mí, por mis pecados. Y que Cristo aún hoy te dice: hey, ese pecado, ese ego, esas actitudes, ese rencor, ese enojo, esa falta de perdón, dámelo a mí. Dámelo a mí. Entrégamelo a mí, que yo haré. Y vaya que Dios hace cosas maravillosas. Si no, mírate a ti mismo. ¿Dios no te ha cambiado? Tampoco ve a su esposa así como que no, pues no tiene para cuándo. Déjeselo a Dios, hermano. Dejémoselo a Dios. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido algo, iglesia, y con todo respeto, que tú mismo presentes a Dios tu oración. Y dile: Señor, heme aquí. Sé tú glorificado en medio de todo. Sé tú exaltado en medio de las circunstancias. Señor, eres todo para mí. Quiero que tú seas mi todo. Quiero que tú seas mi paz. Quiero que tú, Señor, recibas toda la honra y la gloria. Soy un siervo inútil, Señor. Quiero menguar para que tú crezcas en mi vida. Antes de yo ver alguna excelencia en mi esposa, en mis hijos, quebrántame a mí, Señor. Quebrántame a mí, Señor. Porque yo soy el que más necesito, Señor, de tu gracia. Yo soy el que más necesito, Señor, de tu misericordia. Antes, Señor, de yo ver la deficiencia, la necesidad de alguien más, yo necesito tanto de ti, Señor. De tu gracia, de tu amor. Ese amor tan sublime, Señor. Esa gracia, Señor, que sobrepasa, Señor, cualquier entendimiento. Esa misericordia, esa bondad. Vamos, iglesia, habla un momento con el Señor y pídele perdón. Pero también, si tú dices: yo quiero agradecerle porque me ha mostrado el camino que debo de tomar. No la conformidad, no un simplemente vivir un cristianismo estable, muy conformista, sino donde, Señor, se trate de vivir para ti cada día.
por los niños, por los jóvenes, por las mujeres, por los matrimonios, por los adultos, por los varones, por los ancianos, Señor. Permíteme ver lo que tú ves, Jesús. Lo que tú viste en esa cruz del Calvario, en nosotros, en mí, que tenían tanta necesidad de un Salvador, tanta necesidad del perdón de mis pecados. Permíteme ver lo que tus ojos ven, Jesús. Permíteme ver, Señor, también lo que entristece tu corazón en mis actitudes con los demás. En tu nombre, Jesús, te damos gracias, te damos honra. En este día que hacemos una conmemoración, Señor, de tu muerte y tu resurrección, para exaltarte, para glorificarte, para honrar y bendecir tu nombre. Entonamos un canto. Mi esposa nos va a dirigir en un canto. Mientras ahí, estando en su lugar, si no se lo sabe, simplemente medítelo, escúchelo y que el Señor sea glorificado. Señor, henos aquí, Señor. Tú eres principio y fin, Alfa, Omega eres tú, volverás. Tú volverás, Jesús. Volverás. En la cruz tú ya no estás y la tumba vacía está, volverás. Volverás. El que era es y ha de venir, volverás. Volverás. Nos llevarás y morada habrá, en casa estaremos por la eternidad. Dígalo una vez más, tú eres. Tú eres principio y fin, Alfa, Omega eres tú, volverás. Te esperamos, Señor. Volverás. Iglesia, dígale. En la cruz tú ya no estás y la tumba vacía está, volverás. Volverás. El que era es y ha de venir, volverás. Volverás. Nos llevarás y morada habrá, en casa estaremos por la eternidad. En casa estaremos, Señor. En casa estaremos Somos peregrinos en este mundo, Señor. por la eternidad. En tu nombre, Jesús. Él es el Alfa y el Omega. Eres el principio y el fin. Y este pueblo decimos que a ti sea toda la honra, la gloria, el honor, toda la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor.